Dicen que uno no conoce de verdad a una persona hasta que ha pasado algo difícil con ella. Yo solía pensar que eso era uno de esos dichos que la gente repite sin creer del todo, el tipo de sabiduría que suena bien en una tarjeta de felicitación pero no se sostiene del todo en la vida real. Estaba equivocado en eso. Lo sé ahora con una certeza que vive en mi pecho como una piedra que cargo a todas partes, pesada y lisa e imposible de dejar. Me llamo Walter Greer. Tengo 73 años. Y hace 14 meses, mi médico se sentó frente a mí en una pequeña oficina que olía a antiséptico y alfombra vieja y me dijo que tenía insuficiencia cardíaca congestiva. No el tipo de diagnóstico con el que discutes. No el tipo con el que sales del consultorio sintiéndote cautelosamente optimista. El tipo que reorganiza todo tu sentido del tiempo. El tipo que te hace mirar a las personas que te rodean de manera diferente, no porque seas sentimental, no porque tengas miedo, sino porque de repente las personas que te rodean te están mirando a ti de manera diferente, y puedes verlo, y una vez que lo ves no puedes dejar de verlo. Quiero contarte lo que vi. Quiero contarte todo, lento y honesto, de la manera en que solo un hombre que ha estado lo suficientemente cerca del borde como para ver lo que hay al otro lado puede contarlo. Así que siéntate. Esto va a tardar un poco en recorrerse. Pero vale la pena recorrerlo. Pasé 40 años como ajustador de reclamaciones para una empresa de seguros mediana en Columbus, Ohio. No era un trabajo glamoroso. No era el tipo de trabajo del que tus hijos presumen en la escuela. Pero era trabajo honesto, trabajo cuidadoso, el tipo que te exige mirar una situación desde todos los ángulos y encontrar la verdad en ella, y yo era bueno en eso. Me jubilé a los 67 con una pensión que era cómoda pero no lujosa, una cuenta de ahorros que había construido deliberadamente durante décadas, y una casa en un suburbio llamado Maywood que había sido mía desde finales de mis 30. 3 habitaciones, 2 baños, un garaje que había convertido en taller de carpintería en algún momento de mis 50 cuando necesitaba algo en que ocupar las manos. Mi esposa Carol falleció hace 11 años. Ataque al corazón, que es una amarga ironía en la que no me recreo pero tampoco puedo ignorar del todo. Tuvimos 2 hijos. Mi hijo Preston, que tiene 46 años y vive a 20 minutos, trabaja en ventas farmacéuticas, tiene una esposa llamada Diane y 2 hijos adolescentes. Y mi hija Lynette, que tiene 42, vive a 45 minutos, casada con un hombre llamado Craig que administra un concesionario de automóviles y tiene opiniones sobre todo y la paciencia para compartirlas todas. Mi relación con ambos después de que Carol murió era funcional. Esa es la palabra honesta. Funcional. Teníamos cenas dominicales ocasionalmente, días festivos, las llamadas esperadas en los cumpleaños. Yo no me imponía y ellos tampoco, y me decía que eso era independencia saludable, 2 generaciones de adultos viviendo sus vidas sin estar enredados en los asuntos del otro. Ahora pienso que estaba describiendo una especie de soledad y llamándola algo más agradable porque era más fácil. Cuando vives solo durante el tiempo suficiente comienzas a confundir la ausencia de perturbaciones con el contentamiento. Es una trampa silenciosa y mucha gente de mi edad está en ella. Los síntomas comenzaron el invierno anterior al pasado. Fatiga al principio, del tipo que atribuía tener 72 años y un taller de garaje mal aislado. Luego la falta de aliento en las escaleras. Luego la hinchazón en los tobillos que noté una mañana cuando me estaba poniendo los calcetines y tuve que detenerme y sentarme en el borde de la cama y respirar. Fui a mi médico, un hombre más joven llamado Harris al que apreciaba porque era directo y no me hablaba como si ya hubiera pasado la edad de entender las cosas. Hizo pruebas. Me mandó a un cardiólogo. La cardióloga, una mujer llamada la doctora Paulsen, me lo explicó claramente y sin suavizarlo demasiado, lo cual respete. La insuficiencia cardíaca congestiva significaba que mi corazón no bombeaba eficientemente. Había medicamentos, cambios en la dieta, monitoreo. Había un dispositivo implantable que discutir. Había, debajo de todo el lenguaje clínico, una nueva relación con mi propia mortalidad que tendría que desarrollar quisiera o no. Conduje a casa desde esa cita solo,
lo cual en retrospectiva no debería haber hecho, no porque fuera inseguro sino porque un hombre no debería tener que procesar noticias como esas con solo la radio por compañía. Me senté en la entrada 20 minutos antes de entrar. El taller de carpintería era visible a través de la ventana del garaje. Un gabinete a medio terminar. Pensé, debo terminar ese gabinete. Eso fue lo que pensé. No en Preston o Lynette. No en llamar a nadie. Solo el gabinete. Creo que ya me estaba preparando para algo que todavía no podía nombrar. Le conté a Preston primero. Lo llamé esa noche, fui factual, le di el nombre de la condición y los contornos generales del tratamiento. Estuvo en silencio por un momento y luego dijo, «Papá, eso es serio. Es muy serio». Su voz tenía una cualidad que reconocí del trabajo de reclamaciones, el sonido de alguien que está calculando rápidamente algo mientras trata de parecer completamente presente. Lo noté. No reaccioné ante ello. Dijo que vendría ese fin de semana y yo dije que estaría bien. Llamé a Lynette II. Lloró, lo cual esperaba, y luego hizo una batería de preguntas sobre médicos y segundas opiniones y si había ido a la clínica Mayo, lo cual no había hecho y no tenía intención de hacer, y dijo que iba a investigar y a llamarme de vuelta, y si llamó de vuelta, unas 2 horas después, con una lista de suplementos que había leído en línea que agradecí y dejé a un lado. Lo que más recuerdo de ambas llamadas no es la emoción en ellas, que era real y que creo que fue genuina. Lo que recuerdo es la pregunta que ninguno de los dos hizo. Ninguno de los dos dijo, «Papá, ¿necesitas que alguien esté contigo esta noche?» Ninguno de los dos dijo, «Papá, ¿estás bien ahora mismo, en este momento, solo en esa casa?» No lo digo para reprochárselos. Lo digo porque lo noté, de la manera en que un ajustador de reclamaciones nota los pequeños detalles que cuentan la historia real. Me fui a la cama esa noche y pensé en Carol, como todavía hago cuando las cosas son difíciles, como si fuera una brújula que consulto. Pensé en lo que ella habría hecho. Habría estado en el auto antes de que terminara la primera oración. El primer mes fue un ajuste. Nuevos medicamentos, nuevas restricciones de sodio, nuevo monitoreo de mi peso cada mañana para detectar retención de líquidos, nuevo cansancio que era diferente al cansancio regular, más pesado y más químico. Preston vino ese primer fin de semana como prometió, trajo a los chicos, lo cual me alegró, los adolescentes son buena medicina, toda esa energía ruidosa y descuidada, no te miran con la expresión adyacente a la lástima que los adultos han desarrollado para las personas enfermas. Vimos fútbol e hice chile, que Preston comió mientras revisaba sutilmente el contenido de sodio en mis botes de especias, y pensé en decirle que el chile estaba bien, que el sodio estaba contabilizado, pero lo dejé sentirse útil. Lynette vino el miércoles siguiente con una cacerola y una carpeta que había impreso titulada Recursos para la Salud del Corazón, que tenía 11 páginas incluyendo una sobre un centro de rehabilitación cardíaca en 2 pueblos de distancia. Se sentó en mi mesa de cocina y la revisó conmigo como una gerente de proyecto en una reunión inicial y yo asentí en los momentos correctos y le dije que era muy exhaustiva, que lo era. Lo que no era una conversación. Era gestión. Me estaba gestionando, y creo que pensaba que eso era lo mismo que cuidarme, y no la culpo del todo por esa confusión porque la gestión es en lo que siempre ha sido buena, es como expresa el amor, siempre lo ha sido. Incluso de niña organizaba las cosas cuando estaba preocupada. Aún así, cuando se fue y la cocina volvió a estar silenciosa y la cacerola estaba en el refrigerador y la carpeta en el mostrador, me sentí más solo que antes de que llegara. Me senté con ese sentimiento e intenté entenderlo. Era el sentimiento de ser visto como un problema que manejar en lugar de una persona con quien estar. No era un sentimiento cómodo. La situación cambió en febrero. Tuve un mal episodio, no un ataque al corazón, sino un empeoramiento significativo de los síntomas, acumulación de líquido que requirió un viaje a urgencias y 3 días de hospitalización. Llamé a Preston desde el hospital, mantuve la voz firme, le dije lo que había ocurrido. Dijo que estaría allí tan pronto como pudiera. Tardó 4 horas.
No sé qué necesitaba hacer en esas 4 horas. No pregunté. Lynette llegó a la mañana siguiente con Craig, quien pasó la mayor parte de su visita expresando opiniones sobre el estacionamiento del hospital, y ella hacía preguntas a las enfermeras en el tono particular de una persona que ha decidido que es el adulto más responsable en la habitación. Yacía en la cama del hospital y los observaba y sentí que algo cambiaba en mí. No ira. Todavía no. Algo más silencioso y más considerado. Soy un observador cuidadoso. Pasé 40 años notando lo que las personas revelan bajo presión. Estaba notando cosas ahora. La trabajadora social del hospital vino a verme el segundo día, una mujer amable llamada Beverly, de unos 50 y tantos años, una trenza gris en la espalda, y me preguntó, amable y profesionalmente, sobre mi situación de vida y mi red de apoyo. Le dije que vivía solo. Asintió e hizo una nota y dijo, ¿está cómodo con ese arreglo, dado su diagnóstico actual? Dije que sí. Lo dije automáticamente. Me miró con la mirada firme y sin prisa de una persona que ha escuchado muchas respuestas automáticas y dijo, está bien decir si no lo está. Miré el techo. La luz fluorescente zumbaba sobre mí. Dije, me manejo bien. Escribió algo más en su cuaderno y dijo, háganos saber si eso cambia. Dejó su tarjeta en la bandeja de mi cama. Me la quedé. La conversación que cambió todo ocurrió en mi propia cocina 2 semanas después de que volví a casa del hospital. Me habían dicho que descansara, que limitara el esfuerzo, que alguien me revisara regularmente. Preston y Lynette habían coordinado un horario, me enteré por Lynette, quien me lo contó con la eficiencia de alguien que informa sobre un arreglo logístico. Habían dividido los días de la semana. Preston llamaría los martes y jueves, Lynette los lunes y viernes. Los sábados alternarían las visitas. Los domingos aparentemente no estaban asignados, lo cual noté pero no mencioné. Aprecié la organización. Genuinamente lo hice. Lo que no aprecié, lo que no podía haber anticipado, fue lo que escuché ese sábado en mi propia cocina cuando Lynette llegó para su visita de esa semana y trajo a Craig, quien aparentemente no podía quedarse en el auto, y no sabían que yo estaba en el pasillo porque había bajado las escaleras en silencio mientras ellos se instalaban, y escuché a Craig decirle a Lynette en voz baja, debería sacar el tema de la casa de nuevo. Ahora es el momento adecuado. Y Lynette dijo, hoy no. Y Craig dijo, ¿cuándo entonces? No está mejorando, Lynn. Alguien tiene que ser práctico. Me quedé en el pasillo. El papel tapiz era la elección de Carol, una raya sutil que ella había escogido en 1998. Mi mano estaba en la pared. Me sentí muy viejo y muy quieto y muy claro, todo a la vez. Alguien tiene que ser práctico. Había sido ajustador de reclamaciones durante 40 años. Sabía exactamente lo que significaba esa frase. Estaban esperando ver qué iba a dejar atrás y a quién, y la enfermedad estaba haciendo que esa pregunta se sintiera de repente urgente. Y pensé, con una claridad fría y precisa que no había sentido desde mis días de trabajo, Walter. Presta atención ahora. Esto es lo que es. No los confronté ese día. El ajustador de reclamaciones que hay en mí sabe que no revelas lo que has aprendido antes de terminar de aprenderlo. Entré a la cocina como si no hubiera escuchado nada, puse el hervidor a calentar, le pregunté a Craig sobre el concesionario, observé a Lynette observarme con la nueva atención lateral que había desarrollado desde el hospital. Fui cordial y tranquilo y no revelé nada. Pero ahora prestaba atención de una manera diferente a como lo había estado haciendo. Comencé a notar cosas que había estado demasiado dispuesto a descartar. La manera en que Lynette mencionó la casa unas semanas después, oblicuamente, preguntando si había pensado en mis arreglos, una frase que suena preocupada pero significa algo específico. La manera en que Preston mencionó a su cuñado, un asesor financiero, en 2 conversaciones separadas, sugiriendo que quizás debería poner mis asuntos en orden con un profesional. La manera en que Craig mencionó, durante una cena que no debería haber estado comiendo,
que los bienes raíces en Maywood realmente se habían revalorizado, lo dijo casualmente, como si solo estuviera observando el mercado. Lo noté todo. No reaccioné ante ninguno. Fui a mis citas de rehabilitación cardíaca 3 veces a la semana e hice mis ejercicios y reduje el sodio y tomé mis medicamentos, y en la quietud de mis tardes me sentaba en la silla de Carol junto a la ventana de la sala y pensé en lo que estaba viendo claramente ahora que no había estado dispuesto a ver claramente antes. Mis hijos eran buenas personas en muchos aspectos. Lo creía. Todavía lo creo. Pero también eran personas bajo la influencia del miedo y el interés propio, que es una mezcla que revela cosas que una persona no sabe sobre sí misma hasta que está en ella. Tenían miedo de que estuviera muriendo. Y ese miedo, en lugar de acercarlos más a mí como persona, los había inclinado hacia pensar en lo que vendría después de mí. Encontré esto triste de una manera que iba más allá de los sentimientos heridos. Lo encontré triste de la manera en que encuentras triste cuando te das cuenta de que algo hermoso tiene un defecto en su centro, no arruinado, sino cambiado. No lo que pensabas que era. Mi vecino Hank Bolden tiene 75 años. Habíamos sido vecinos durante 16 años, habíamos tenido la amistad casual y sólida de dos hombres que se saludan desde las entradas y se ayudan con escaleras y nunca necesitan hablar de sentimientos para saber que se llevan bien. Él tuvo un reemplazo de cadera hace 2 años y yo le había llevado sopa 2 veces y él nunca había hecho un gran alboroto al respecto y yo tampoco, y esa siempre había sido la forma de nuestra amistad, práctica, no dicha, confiable. En marzo empezó a venir más seguido. Simplemente apareciendo en la puerta de mi taller a primera hora de la tarde, preguntando en qué estaba trabajando, acercando el otro taburete y sentándose allí mientras yo me entretenía. Nunca mencionó mi corazón. Nunca preguntó cómo me sentía con ese tono cargado que todos los demás habían desarrollado. Hablaba sobre el equipo de pequeñas ligas de su nieto y el nuevo restaurante mexicano en Palmer que era realmente bueno y el documental que había visto la noche anterior sobre el río Mississippi. Me trataba como a una persona que estaba viva, no como a una persona que potencialmente estaba muriendo, y no puedo exagerar lo que eso significó para mí en esos meses. Una tarde lo miré sentado en ese taburete, leyendo el reverso de una lata de tinte para madera mientras yo trabajaba, y pensé, este hombre es mi familia de verdad. Este hombre que no está en mi testamento, que no tiene ningún derecho sobre mi casa o mis ahorros, que no obtiene nada de mi existencia continua excepto mi compañía, este hombre se presenta. Así es como se ve el amor, despojado de todo lo demás. Se presenta. Hice una cita con mi abogado en abril. Marcus Webb, que había hecho mi testamento y varios documentos durante 15 años, un hombre minucioso y cuidadoso de mi edad en quien confiaba completamente. No le dije a Preston ni a Lynette que iba. Conduje yo mismo, aparqué en el estacionamiento de su firma, entré bajo un cielo de primavera que era tan azul que casi dolía mirarlo. Me senté frente a Marcus y dije, quiero revisar todo. El testamento, la propiedad, todo. Me miró fijamente y dijo, bien. Es momento de hacer eso. Pasamos 2 horas revisándolo todo. Tenía cambios que quería hacer, no cambios dramáticos, no punitivos, no el acto de un viejo amargado que excluye a personas por despecho. Cambios medidos. Considerados. Del tipo que reflejan lo que había aprendido y lo que valoraba y lo que quería que parecieran mis años restantes y lo que quería que significaran mis disposiciones finales. No te diré cada detalle porque algunas cosas son privadas. Pero sí te diré que Hank Bolden salió de esa oficina nombrado en mi testamento de una manera en que no lo había estado antes, y que la porción de mi patrimonio dedicada al hospital de investigación cardíaca donde trabajaba la doctora Paulsen aumentó significativamente, y que la división entre Preston y Lynette se ajustó de maneras que reflejaban no a quien amaba más, porque los amaba por igual, sino quien me había mostrado, en los meses de mi enfermedad, lo que valoraban. Marcus me preguntó si estaba seguro. Le dije que nunca había estado más seguro de nada desde que dejé de fumar en 1987. Sonrió y dijo, bien hecho en ambos casos. La conversación hacia la que había estado construyendo ocurrió en mayo, una noche de domingo,
que era técnicamente el día no asignado pero al que los había invitado a ambos, una cena familiar de verdad, del tipo que no habíamos tenido en mucho tiempo. Cociné. Bajo en sodio, sí, pero comida de verdad, el asado que Carol solía hacer y que yo sabía de memoria, panecillos frescos, un pastel que en realidad hizo la hija de Hank porque Hank había mencionado la cena y ella se había ofrecido y yo no había dicho que no. Preston vino con Diane y los chicos. Lynette vino con Craig. Nos sentamos alrededor de la mesa que había estado en mi comedor desde que Carol y yo éramos jóvenes, y los miré a todos, y me dejé sentir la complejidad completa de ello, el amor y el dolor y la decepción y la esperanza persistente y obstinada de que las cosas pueden decirse y escucharse y cambiarse. Esperé hasta después del pastel. Luego dije, quiero hablarles a todos de algo. Craig miró a Lynette. Lynette me miró a mí. Preston dejó su café. Dije, he estado enfermo durante aproximadamente un año. Algunos de ustedes me han ayudado a superarlo y estoy agradecido. Algunas de las cosas que he experimentado me han sorprendido. Hice una pausa. Escuché una conversación en mi propia cocina en febrero que no estaba destinada para mis oídos. Sobre practicidad. Sobre la casa. Nadie habló. Los dos adolescentes, que Dios los bendiga, tuvieron la sensatez de volverse muy interesados en sus platos de pastel. No voy a repetirla ni a discutir al respecto, dije. Soy un hombre adulto. No hago eso. Lo que sí voy a decir es esto. He pasado 14 meses aprendiendo en quién puedo contar, y los resultados no fueron lo que esperaba. Algunas personas que están en esta habitación fallaron esa prueba. Y alguien que no está en esta habitación la pasó tan bien como una persona puede pasarla. Miré a Craig cuando dije la primera parte. No aparté la vista. Él tuvo la decencia de sostenerme la mirada por un momento antes de mirar la mesa. Los ojos de Lynette estaban llenos de lágrimas. La mandíbula de Preston estaba tensa. Dije, he visto a Marcus. Las cosas están en orden. Lo que quiero de las personas en esta habitación, lo único que quiero, es pasar el tiempo que me quede siendo tratado como una persona y no como un patrimonio. No creo que sea demasiado pedir. Silencio. Luego Preston dijo, con una voz que reconocí como su voz honesta, la que está debajo de la calculadora, papá, lo siento. Lo dijo claramente y sin calificaciones. Lo miré por un largo momento. Dije, lo sé. Lynette lloró. Incluso Craig, para su pequeño crédito, parecía genuinamente incómodo de una manera que sugería que estaba pensando en sí mismo en lugar de en la casa, lo cual era al menos un comienzo. Los chicos ayudaron a limpiar la mesa y uno de ellos, el hijo mayor de Preston, Nathan, que tenía 16 años, me palmoteó el hombro al pasar, de la manera en que lo hace un joven cuando no sabe qué decir pero sabe que algo necesita reconocerse, y ese simple toque de ese chico deshizo algo en mí que había estado aguantando fuerte durante meses. Los meses después de esa cena fueron diferentes. No transformados, no de repente la familia que había deseado cuando mis hijos eran pequeños y Carol estaba viva y todo parecía estar construyéndose hacia algo bueno. Pero diferentes. Más honestos. Preston comenzó a venir los domingos, el día no asignado, sin la cualidad calculadora en sus ojos, simplemente viniendo, sentándose, viendo fútbol, trayendo a los chicos ocasionalmente. Lynette llamaba más seguido y las llamadas eran más como conversaciones y menos como controles de bienestar de un proyecto. Craig se quedaba más en el auto. Consideré eso un progreso. Mi salud se estabilizó, no se recuperó, esa no es la palabra que usó la doctora Paulsen, sino se estabilizó, los medicamentos haciendo su trabajo, el monitoreo adelantándose al líquido, la rehabilitación cardíaca reconstruyendo un tipo de fuerza cuidadosa. Terminé el gabinete en el taller. Era la mejor pieza que había hecho en años, juntas firmes, buena veta, una capa de acabado que Carol habría pasado la mano y dicho algo amable. Se lo di a Hank. Intentó negarse y le dije que lo dejaría en su porche si no lo aceptaba y sabía que lo decía en serio.
Lo puso en su sala y su hija me envió una fotografía con una nota que decía que era lo más bonito en la habitación, lo cual me hizo sentir algo cálido y sin complicaciones que no había sentido en mucho tiempo. Quiero decirte lo que la enfermedad te enseña, ahora que estoy al otro lado de lo peor. No las lecciones médicas, esas son importantes, pero no es a eso a lo que me refiero. Me refiero a las lecciones humanas. Las que llegan en medio de la noche en una cama de hospital, o en un pasillo de cocina con la mano en el papel tapiz que tu esposa eligió, o en un taburete de taller junto a un vecino que se presenta sin razón alguna excepto que eres una persona por la que vale la pena presentarse. La enfermedad despoja las cosas. Elimina la pretensión de que tienes tiempo ilimitado para dejar que las cosas se desvíen, paciencia ilimitada para apartar la vista de lo que las personas realmente son, espacio ilimitado para evitar las conversaciones que necesitan tenerse. Te entrega un tipo de claridad que no pediste y que no habrías desarrollado de ninguna otra manera. No la habría elegido. Pero no diré que no me dio nada. Me dio una comprensión revisada de mis hijos que, aunque dolorosa, es más honesta que la comprensión que tenía antes, y las cosas honestas, incluso las difíciles, son más sólidas sobre las que pararse que las ilusiones cómodas. Me dio el conocimiento de que Hank Bolden es el tipo de hombre que vale la pena conocer, lo cual debería haber apreciado más conscientemente años atrás. Me dio una noche en mi propia mesa del comedor donde dije la cosa verdadera en voz alta y fui escuchado, imperfecta pero genuinamente, por personas que me importan. Y me dio el gabinete, si quiero ser completamente honesto, el mejor trabajo que he hecho en años, hecho en las semanas después de que mi corazón fue tanto roto como clarificado. Hay algo que decir sobre el trabajo que haces cuando estás más plenamente despierto a tu propia vida. Tengo 73 años. Tengo un corazón que funciona con esfuerzo, un taller que uso cada mañana, un vecino que se pasa sin razón alguna, y 2 hijos a quienes estoy aprendiendo a ver, y a ser visto con ojos más claros de los que cualquiera de nosotros tenía antes. Eso no es nada. Eso es, de hecho, bastante. Y todavía no he terminado. Sonnet 4.6 Clau.